Francesco, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante bien. ¿Cómo te trata estar en Buenos Aires? Bien, como siempre. Me siento siempre un huésped muy agradecido y por un lado y muy explotado por el otro, por lo cual siempre contento y cansado. ¿Cómo te gustaría irte para cuando te vayas de estas 2 semanas de aquí en Argentina? Satisfecho. ¿Y qué implica irte satisfecho? Esto es más complicado de decir. Creo que hace parte de la utopía, porque lo que proponemos es algo que ya lo sé que no se consigue, pero intentarlo es la política. Es el desafío que hacemos a la política. Tener objetivos lejanos para moverse en el sentido correcto. Sabiendo que es difícil conseguirlo, o a lo mejor no es posible, pero es interesante notar que siempre más hay ejemplos, siempre parciales, pero de que es posible. No todo lo que estamos proponiendo, no todo junto, pero sí moverse, y el moverse ya es mucho. Es decir, tomar una dirección que es en contrasentido a la dirección usual donde estamos andando. ¿Por qué decís contrasentido? Porque los niños son contrasentido. En el sentido, representan la otra manera. Y para mí la idea de la otra manera es una idea fuerte que fue mi manera de pensar cuando quiero aprovechar de mis capacidades artísticas. Intento ver la otra cara del mundo. Y bueno, la infancia es una otra cara. Y creo que nuestro proyecto esto tiene de personal, no, de característico, de exclusivo, en alguna manera, de proponer a la política de los adultos, de asumir los niños como un espejo que te permite de ver cosas que normalmente no se ven y que pueden ayudar a la política a ser una buena política. Cuando hablas con niños, ¿cómo te gusta presentarte? Es difícil que me presente. Pero si me piden de presentarme, ahora me gusta presentarme como abuelo, que es el éxito más importante de la vida hasta este momento. ¿Y cómo llevas el ser abuelo? Justo en otro episodio de Rato hablamos mucho también de la cuestión de abuelos, y siempre es un tema que cuando se da me parece interesante de profundizar. ¿Cómo me venís llevando el ser abuelo con todo lo que vos trabajás? Bueno, lamento que no dediqué muchísimo de mi vida a mi dimensión de abuelo, pero el ser abuelo es un privilegio de la vida. Porque es una etapa en la cual la relación con los niños no tiene los compromisos, las necesidades, las obligaciones de que es el ser padre. Los abuelos son libres de responsabilidades. Pueden dedicarse también a, no digo corrompir, pero a viciar a sus hijos. Es decir, jugar con ellos, no solo jugando materialmente haciendo juegos, sino jugándose la vida con ellos. Y compartiendo muchas cosas con ellos. Son dos etapas que se parecen mucho, porque por libertad, por no tener compromisos demasiado fuertes a nivel social,
nadie espera mucho de los niños y nadie espera mucho de los ancianos o de los viejos, por lo cual son dos edades. Y yo cito siempre una frase de la Biblia, porque me parece muy interesante la definición de ciudad que da cuando dice en Zacarías, que es uno de los últimos libros de la Biblia, que dice: Jerusalén será llamada la ciudad de la fidelidad, los viejos y las viejas estarán en su plaza sentados y con su bastón en la mano, y la plaza será rellena de niños y niñas que juegan. Esta me parece una imagen muy bella de la ciudad. La ciudad que recibe y que acoge las últimas y las primeras generaciones. No hay adultos. Imagino, porque los adultos están trabajando, están haciendo cosas, o dentro de la casa, o dentro de una oficina, o en el campo. No están en el espacio público. Me gusta pensar que la ciudad sea para los viejos y para los niños. ¿Qué tan lejos sentís que estamos de esa imagen como algo generalizado? No importa si estamos en Argentina, en Italia, en España o donde sea. Hoy, sí. Porque cuando yo era niño era bastante así. Nosotros salíamos todos los días y los que encontrábamos en nuestro espacio de juego, que no era un espacio hecho por el juego, era un espacio y punto. Nosotros se transformaba este espacio en espacio de juego. Y los que se pueden encontrar eran casi siempre ancianos, que eran las personas libres de perder tiempo. A lo que ya no sucede casi hoy en día. Hoy no sucede porque las dos categorías tienen miedo de salir o no lo dejan salir. ¿No? Cuando hace pocos años, 3 años, en el 5 años, cuando llegó la pandemia, todo el mundo decía: los pobres niños no pueden salir de casa. Los niños no salían de casa de hace 20 años. Eran desde los años 80 que se decidió que los niños no pueden salir de casa solos. Antes todos salían. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué se decidió eso? Esta es una pregunta interesante porque no hay una respuesta clara. No ocurrió nada. Porque las condiciones que permitían de salir a los niños, pensamos a la seguridad, a los peligros, a los riesgos, bajaron todos. No crecieron todos. Por eso digo, es difícil contestar diciendo, ocurrió No ocurrió nada. ¿Y qué explicación le encontrás? Bueno, subió el miedo. Y si tú haces parte de la comunicación, tú eres uno de los culpables. La comunicación es una de las que tiene responsabilidad porque la manera de tratar la información fea ha crecido y ha llegado a ser obsesiva en estos últimos 20 años. La televisión, antes que todo, ahora las redes sociales, de todo lo peor que ocurre, hace una propaganda impresionante. Y claro, que esto transforma un hecho que normalmente es raro, y hoy más raro que antes, lo hace como probable. Y es evidente que si yo, padre, veo que se hace tanto mal a los niños en el mundo, porque ahora no es importante que sea en esta ciudad. Puede ser otra ciudad de Argentina, pero puede ser en México, puede ser en China. Igualmente, si es algo que
merece, entre comillas, atención porque la gente le interesa verlo, se dispara en todo el mundo. Por lo cual produce un efecto que no tiene nada de razonable, que yo pienso que esta cosa es posible y hasta probable. Si lo pienso probable, no puedo dejar salir mi hijo, porque puede ocurrir a él. Y no es verdad. Por lo cual, una de las responsabilidades de este efecto tremendo es de la información. El otro creo que es de la política. Hoy en día tenemos una política que aprovecha del miedo para obtener sus resultados electorales. Estas dos cosas juntas son uno de los problemas enormes. Vende mucho el miedo. Están quienes hablan inclusive como de la industria del miedo y de generar cada vez más temor para justificar ciertas políticas. Sí, el tema es que el miedo, que es un sentimiento fundamental de defensa del hombre, si entra en este sistema que decía antes, de perder contacto con la realidad y llegar a ser un instrumento, en lugar de ser un instrumento de defensa, llega a ser un instrumento de parálisis. Y esto probablemente detrás hay objetivos políticos, porque de nuevo es un pacto que sale, dice, no te preocupes, vótame y yo te libero de los enemigos. Por lo cual hay toda una política que juega con los enemigos, inventa enemigos para ofrecer después la posibilidad de ganar y de luchar contra este enemigo y hacer de manera que desaparezcan. Está con los extranjeros, bueno, no creo que es necesario que explique de qué tipo de política hablamos. Y por lo cual este tema, lo importante es notar que el miedo ha bajado, el peligro ha bajado y el miedo ha subido. Y hoy nosotros pensamos que para salvar a los niños tenemos que ayudar a la gente a entender que esto es la trampa y hay que no tener en cuenta de esto y devolver a los niños la posibilidad de salir para jugar. Cuando te juntás con autoridades políticas, ¿qué te suelen decir? Digo, ¿hay aceptación o también encontrás mucho rechazo y en parte justamente temor de ser audaces en este sentido? Lo divertido es que en mi experiencia, en todos estos casi 35 años, no recuerdo haber encontrado un intendente, un responsable, un político que me dijera este proyecto no me interesa nada, me da asco, es estúpido, banal. Nunca. Siempre me dicen, es una maravilla, me interesa mucho, déjame 2 años que resuelva el tema del tráfico y volvemos a hablarlo. Y evidente que el tema del tráfico no se resuelve, porque es un tema mal puesto, y no se vuelve el proyecto. Y no se resuelve porque se basa sobre una jerarquía de objetivos, de prioridades, donde el coche privado está al primer sitio. Después normalmente hay la movilidad pública y solo al tercer nivel hay la movilidad autónoma. Por lo cual, antes hay que resolver el tema del tráfico privado. Es que este problema no se puede resolver, porque no se puede resolver si lo consideras el primero.
y absorbe todas las energías económicas y espaciales, por lo cual tú terminas tu disponibilidad económica y no lo has resuelto y has dedicado prácticamente todo el espacio público a este objetivo. En Italia se evalúa que más del 80% del espacio público está constantemente privatizado por la presencia en movimiento o en estacionamiento de medios privados. ¿80%? Wow. Sí, si pensamos a todos los aparcamientos, la carretera que está ocupada de día, no es difícil imaginar que puede. Y claro que la solución sería dar la vuelta a esta jerarquía de objetivos. Y también de un punto de vista simplemente razonable, si nosotros damos el primer nivel a la movilidad autónoma, favorecemos la movilidad a pie y bicicleta, que son las dos maneras para moverse con su propia fuerza. Nosotros favorecemos la salud de los ciudadanos, primero, que no es malo. Caminar, la Organización Mundial de la Salud sugería, se ve que han notado que no es posible, han bajado un poco, pero bueno, son miles de pasos. Por lo cual, un buen intendente yo creo que es una persona que se preocupa y se ocupa de la salud de sus conciudadanos y crea condiciones para que se muevan mucho, caminando. Y después favorecer la bicicleta, que es una segunda etapa para ir un poco más lejos. Si tú haces esta política, necesita menos medios públicos. Si la gente se mueve mucho con su fuerza, no necesita tantos autobuses, que significa ahorrar dinero y aire, contaminación y tal. Y solo por tercero, cuando estas dos cosas son resueltas, entra el tema del medio privado. Pero si has una buena movilidad autónoma y un buen sistema de medios públicos, puede permitirte decir el coche, por favor, solo si es indispensable y para salir y no para entrar. En casa no se va en coche. En la ciudad no es un lugar de coches. Bueno, esto hay ciudades de nuestra red que lo hicieron. Una ciudad española de la Galicia, que es la región que está en el norte, arriba de Portugal, que se llama Pontevedra, realizó una política de este tipo y claro, cuando yo hablo de esto, los políticos le dicen, sí, lo entendemos, es muy interesante, muy noble, pero si lo hago no me votan. Este señor, el alcalde de Pontevedra, son 7 veces que lo votan. Son 25, 26 años que es alcalde. Y ni tocarlo, porque la gente no renuncia, porque es una ciudad donde la gente está en la calle, donde bajó muchísimo la contaminación, bueno, gente que no salía de casa de hace tiempo, de hace años, volvió a salir. Los niños van a la escuela sin adultos, una mayoría, y casi todos van caminando. Bueno, esto sí, y no importa si es una de las ciudades más lujosas de España. Usan el paraguas. Esto parece una cosa absurda. Hoy se usa el coche contra la lluvia y allí se usa el paraguas. Son todos síntomas interesantes y entraron una serie de novedades que se desarrollaron también con nuestro aporte, discutiendo
me escucharon y tal. Por ejemplo, cuando la ciudad se dio cuenta que había personas que vivían de forma muy incómoda porque tenían que ir en silla de ruedas y había escalones para cruzar la calle, regalaron a estas personas bajadas y subidas, ¿no? Ellos decían, pero cuesta mucho bajar y subir por una persona que va en silla de ruedas. Y me miraban como decir, bueno, ¿y qué? No, digo, ¿y qué? ¿Cuál es la razón para que este señor debe bajar y después debe subir? ¿Y por qué no sube y no baja el coche, que tiene motor? Nosotros ni lo pensamos, normalmente no se piensa y parece normal que el coche tiene derecho a no cambiar nunca su nivel. Y cuando me escucharon, lo pensaron, lo analizaron, lo discutieron, reconocieron que tenía sentido. Hoy en Pontevedra tiene 600 pasajes peatonales a nivel de la acera, nivel de la vereda. Es la vereda que cruza la calle, por lo cual la persona que va en silla de ruedas nunca tiene que bajar y que subir. Esto es un hecho de civilidad, de mi punto de vista, y de democracia, que dice que los que necesitan más lo vamos a favorecer. Y claro, que vale por la silla de ruedas, pero vale también por el viejo con el bastón, por una mujer embarazada, niños y niñas. Bueno, es dar la vuelta. Lo que manda es el peatón, no es el coche. El coche que pase sí es necesario, pero no que todo el resto. Igual alrededor de una casa hay una vereda que se interrumpe cada vez que hay un aparcamiento, por ejemplo. Y yo tengo que bajar de mi territorio de peatón, tener cuidado porque puede salir o entrar un coche y después subir de nuevo. Pero puede ser el contrario, que mi nivel no se pierde y es el auto que sube a la vereda. Estos son detalles, pero son detalles de una filosofía distinta, donde se reconoce que el dueño de la ciudad es la persona. Y nosotros, en el proyecto, la propuesta es para que sean todas las personas, asumimos el niño como parámetro. ¿Qué perdemos como sociedad cuando le sacamos la autonomía y la libertad a los niños? ¿Qué perdemos? Sí. Bueno, es interesante la pregunta, porque, por ejemplo, perdemos los niños en la calle. Los niños en la calle mejoran la calle, porque no importa quién somos o malos que somos, si hay un niño que no tiene acompañante, los que lo encuentran se hacen cargo. Hacerse cargo significa cuidar. Si hay personas que cuidan la ciudad es más segura. Un lugar donde hay gente atenta, preocupada, interesada, es una ciudad muy incómoda por un delincuente y baja el peligro. Es un efecto mágico que tienen los niños. Es que casi hoy es difícil imaginarlo, pero hace 40 años esto era lo normal. Los niños vivían una parte de su vida era la calle y las otras partes eran la casa, la familia y la escuela.
El problema grave de nuestro punto de vista es que hoy la escuela se ha comido el tiempo de la calle, ampliando su presencia. La pandemia ha sido un ejemplo clamoroso y de mi punto de vista dramático. Lo único derecho que se ha respetado de los niños es el derecho a la escuela, que se ha considerado como un derecho que ganaba respecto al derecho al juego. Y esto es una evaluación totalmente equivocada. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, porque no hay ningún reconocimiento de la importancia del juego en la vida de los niños. O mejor, se está interpretando el juego de una forma que no tiene nada que ver con el juego. Por lo cual, el derecho al juego que está afirmado del artículo 31 de la Convención, que dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego, se considera compatible, por ejemplo, con la vigilancia de un adulto al juego de los niños. Se da del juego una interpretación bastante banal. El adulto que acompaña a un niño en una plaza de juego satisfecha este derecho. Esto es totalmente equivocado. El juego es juego solo si el niño es autónomo. El juego tiene dentro de su naturaleza la necesidad del riesgo, la necesidad del atreverse, la necesidad de descubrir. Es un proceso muy complejo que niñas y niños tienen que vivir en plena responsabilidad y autonomía. Por esto nosotros estamos proponiendo como campaña una propuesta que se llama Yo salgo a jugar. Yo, cada uno de nuestros hijos y hijas dice a sus padres, yo salgo a jugar. Y los padres le dicen, sí, cariño, te quiero tanto o te estimo tanto, te evalúo tanto que te dejo. Y esto es una necesidad primaria, porque lo que se vive en la experiencia del juego no se puede vivir ni en la escuela ni en la familia, que son dos experiencias importantes, especialmente la familia, porque la familia, de toda manera, con todos los defectos que tiene, consigue una parte de los resultados propios de la familia. No puedo decir lo mismo de la escuela. La escuela hoy en día, de mi punto de vista, no está consiguiendo casi nada de lo que debería realizar y no tiene ninguna, ¿cómo se puede decir?, justificación por el coste altísimo, tanto económico que de tiempo que ocupa. ¿Cómo se explica que la jornada en tantos lugares ahora sea de 8 horas para un chico de 6 años y que lo hayamos naturalizado? ¿De 6 años? Sí, bueno. ¿De 6 meses? Está bien. Los niños más pequeños tienen la jornada más larga. Niños de recién nacidos, la guardería, la escuela infantil, normalmente tiene de 8 a más horas. Porque la escuela ha llegado a ser un servicio para permitir a los padres de trabajar y no a los niños de crecer, desarrollar. Por lo cual, esta parte de la vida de los niños que tenía una finalidad que no conseguía, porque cuando yo fui niño no he querido nunca la escuela. Por lo cual, la escuela para mí no ha
no ha conseguido ninguno de los resultados que tenía que ver, pero ocupaba un tiempo reducido, eran 4 horas. La familia, 4 horas de escuela y 2, 3 horas de calle. Hoy en día la escuela, como la familia empezó a decir que los niños no podían salir, empezó a expandir su dominio, su propuesta, sus servicios, ampliando el tiempo de escuela. En Italia es frecuente la escuela de 8 horas. Y no basta, hay tareas. Y no basta, hay actividades por la tarde. Danza, fútbol, inglés. Y son escuelas, no son juegos. Jugar la pelota es otra cosa que ir a una escuela de fútbol. En la escuela de fútbol hay siempre la espera de un Messi. Y esto arruina, no tiene culpa el pobre Messi, pero la idea que puedan hacer un campeón obliga a todos a una disciplina que tiene mucho que ver con un deporte competitivo, pero no tiene nada que ver con el juego. Por lo cual, la experiencia del juego es una experiencia que ha desaparecido y entra otro protagonista, porque claro, que en el momento que la familia decide que los niños no pueden salir solos, hay que acompañarlos, pero claro que la persona que normalmente es la mamá, que tiene que asumir este papel de helicóptero, de acompañar a los hijos y tal, pero la mamá también tiene cosas que hacer en casa si no trabaja fuera. Y por lo cual, esta posibilidad de acompañar al hijo en una plaza de juegos siempre es muy reducida. Por lo cual, hay que inventar maneras para entretener a los niños. Desde los años 80 por adelante, este papel, esta función la asumió la televisión. Allí también empezaron los debates con los pediatras que pedían de no quedar mucho tiempo los niños, problemas de obesidad infantil, problemas de visión, problemas de disturbios de atención. Pero ahora la función de la televisión se ha pasado al teléfono, al móvil, que es enormemente más capaz, más rico, más poderoso de la televisión. Porque dentro hay el mundo. Por lo cual hay un instrumento que se puede tener en una mano que contiene el mundo y un niño que en pocos años llega a ser capaz de manejarlo, cosa que yo no soy capaz. Pero entre yo y un niño hay una diferencia fundamental. El niño es curioso. Y yo he terminado de serlo. O por lo menos mi curiosidad ha bajado mucho. Porque los viejos sí. Y por lo cual, para mí, entender una función del móvil es casi imposible. Para mí es un instrumento hostil. Para un niño es un compañero de juegos, un compañero de todo, y es un compañero perverso, por lo cual es un compañero que vale muchísimo. Ahí te quiero sumar algo de que, más de una vez lo he hablado con mi padre, con mi madre, siento que somos una sociedad que cada vez más va limitando y matando la curiosidad en el mundo real, tangible, físico, de explorar sin que haya ningún tipo de regla, así que no estoy diciendo nada nuevo, pero digo como lo lindo de la curiosidad y de poder cada uno explorarla. No sé, yo de chiquito jugaba mucho con los Lego, me encantaba, y jugaba horas y no sabía cuánto tiempo pasaba, y para mí fue un gran medio para explorar mi curiosidad
y para aprender a jugar con otro, a jugar conmigo mismo, a estar tiempo solo. Y hoy en día cuando veo, por ejemplo, a mi prima u otra gente criar a sus hijos, pareciera que es algo atípico cuando hay juguetes que no son la pantallita. Sí, sí, porque es todo más fácil ahora. Porque con este instrumento que es pequeño, soluciona todo. Te da respuestas sobre todo, te orienta, asume tu memoria, tú delegas a este instrumento tu memoria, no tiene que conservar números de teléfono. Todos nosotros teníamos algunas decenas de números de teléfono de memoria. Hoy la gente ni sabe lo propio. Y por lo cual es un instrumento mágico, riquísimo. El tema es que los niños, en un instrumento donde hay todo, van a buscar lo peor. Pero no porque son perversos, sino porque son curiosos. Nosotros también íbamos a buscar lo peor, que era un peor un poco ridículo respecto. Yo siempre comento que iba a la biblioteca, un poco más mayor, pero iba a la biblioteca pública para ver en la enciclopedia las estatuas griegas que representaban mujeres desnudas. Esto era lo máximo de la transgresión y después me confesaba. Pensáis, hoy hay un consumo de pornografía impresionante y de chicos pequeños, de 8, 9, 10 años, y niños y niñas. Esto también me sorprendió mucho. Yo pensaba que era una actitud típica de los varones, y no. Y es una de los problemas enormes que pone el móvil. Hay problemas sociales. Hoy, por ejemplo, todos los que tienen una relación complicada con sí mismo, porque se sienten tímidos, se sienten feos, se sienten gruesos, bueno, cualquier cosa lleva a pensar que a lo mejor puedo aprovechar de este instrumento para conectar con los demás en lugar que exponerme. Esto, de nuevo, tiene éxitos fatales. Niños que rechazan la relación con los demás y viven en el mundo virtual, hasta los extremos de Hikikomori, de estos fenómenos que nacieron en Oriente, en Japón, pero ahora, por lo menos, llegaron a Europa. Italia se han hecho congresos recién, donde se nota que hay algunos miles de niños en Italia que ya están adentro de este síndrome, de esta situación. Y claro que esto son muchas formas de escapar, de ahorrar vida, ahorrar la memoria, pongo todo allí. Ahorrar curiosidad, cualquier cosa nos sale, vamos a digitar. ¿Cuántos años tendrá este señor? Lo sabemos. ¿Dónde? Y todo esto empobrece mucho, por lo cual el uso intensivo de este instrumento, y no puede ser que es intensivo. Uno dice, sí, pero se puede utilizar poco. No, porque hoy la gente no sabe localizar, no sabe organizar un desplazamiento. Está disminuyendo la memoria, está disminuyendo la lectura, está disminuyendo la escritura, porque todo se prefiere hacer a través de esto. Y todo lo que se está haciendo para contrastar este problema, porque hoy estamos en una etapa en la cual las sociedades o la sociedad reconoce
este problema. Y los parlamentos, por un lado, las instituciones educativas por el otro, están empezando a poner límites. Y casi siempre se trata de prohibir, o aconsejar, o no antes de una edad, después 1 hora, después 1 hora y media, después todo esto alrededor de esta cosita construye una imagen de prestigio. Si es prohibida, valdría la pena, y todo esto. Nosotros pensamos que es posible que sea necesario limitar, pero seguro no es suficiente. Suficiente sería ofrecer una alternativa que a los niños les guste más de un celular. Y pensamos que esta alternativa pueda ser solo el juego libre. Pero el juego libre significa no abrir nuevos lugares de juego, no inventar cosas de arquitectura especial, que los niños salgan y que sea un tema suyo, del cual se ocupan ellas y ellos. En un tiempo libre, abriendo, esto a mí me encanta pensarlo y lo siento mucho que las familias de hoy lo están renunciando, conocer a sus hijos a través de lo que los niños cuentan. Hoy cuando pedimos a un niño qué ha pasado, siempre dicen nada. En parte es verdad que no es frecuente que no ocurra nada que merece un cuento. A la escuela se viven experiencias totalmente controladas por adultos, en las cuales ellos no tienen un protagonismo. Por lo cual, efectivamente, no le ocurre cosas que merecen un cuento. Y por lo cual, nosotros de nuestros niños, hijos o alumnos, tenemos una imagen muy modesta, muy pobre. Y todos los que llegan a aceptar este desafío que lanzamos, inténtalo, déjalo salir, y cuando vuelve, te cuenta. Conocer sus hijos a través de su cuento es un descubrimiento, es otra cosa. Especialmente sabiendo que es probable que no te cuentan todo. Y es parte de lo lindo. Porque claro, que si el juego es juego, o porque se enfrentaron con riesgos que la familia prefiere que no encuentren, o porque se ha hecho algo que normalmente se prefiere que no se haga. De cualquier manera, pero esto también llega a ser un juego social entre padres y hijos, de la sinceridad, de lo que se puede contar, de lo que no se puede, lo que puedo imaginar que no me cuentes. Bueno, es muy rico. Y esto prácticamente ha desaparecido. Hay algo que solemos hacer en cada episodio de Rato, y sé que por agenda que tenés muchos compromisos y antes lo hablamos, tenemos que ir cerrando. Acá hay 5 palabras. La idea es que vos agarres 3 de estas tarjetas que tienen distintas palabras y que reacciones en base a lo que conversamos. Escoge 3 de estas. Las que tú quieras. Ahí está. Muy bien. Calcular. La que primero quieras. Soñar, miedo y nostalgia. ¿Por cuál quieres arrancar? Bueno, miedo ya lo estábamos hablando. Luther King dice: el miedo
tocó a la puerta. El coraje se levantó y fue a abrir, y no había nadie. Esto es un poco lo que esperamos, que la gente se dé cuenta que el miedo está mal puesto. Hoy el miedo moderno, estamos en una experiencia de vida donde muchas de las dificultades que había antes han desaparecido. Se ha hecho mucho por la seguridad. Es raro, ¿no? Esto, pensar que hoy hay más peligros de antes, con todo lo que la técnica, las leyes han hecho para aumentar la seguridad. Y lo consiguieron. Los coches de cuando yo era joven eran mucho más peligrosos de los coches de hoy. No había cinturones, no había la misma estructura. Hoy es garantizada mucho más. Las leyes han cambiado para dar más seguridad. Los delitos han bajado mucho. Esto yo quiero a vosotros, a los que trabajan en la comunicación, dar cuenta, por ejemplo, que los delitos y los accidentes van constantemente bajando, no subiendo. Por lo cual, la ciudad donde estamos viviendo hoy es más segura de la de ayer. Y no es verdad que los niños de hoy son más tontos de cómo fuimos nosotros de pequeños, que es una cosa muy fea pensarla. Por lo cual, el miedo, lo decía antes, ha perdido la relación con el peligro. Esto lo estamos diciendo muy fuerte a los políticos. Yo siempre digo que si yo fuera intendente de una ciudad, diría con mucha énfasis, con mucha fuerza a mis conciudadanos, nuestra ciudad no merece vuestro miedo. No merece. Es una ciudad mejor de lo que pensamos. Y la segunda cosa que me gustaría decir es que la ciudad necesita a los niños en la calle. Si queremos salvar la ciudad, necesitamos los niños y así salvamos a los niños. Y como siempre, ¿no? Todo sale junto y coherente. Si salvamos a los niños salvan a la ciudad. ¿Y a vos te da miedo algo de este contexto del mundo? Por ejemplo, con todo lo de las pantallas que recién hablábamos. Sí, esto efectivamente me da miedo, especialmente porque lo domino muy poco. Me da miedo, me preocupa mucho. Pensar, por ejemplo, por lo poco que entendí de inteligencia artificial, me crea problemas. Pienso que me va a robar mi autoría, por ejemplo. Y me imagino que sea posible. Yo creo que frente a procesos tan poderosos que casi superan nuestra capacidad de control. Es decir, estamos creando, siempre yo cuando pienso en inteligencia artificial pienso a la energía atómica. Es decir, a algo que el hombre ha creado y que puede destruirlo. Tanto que a un momento han pensado de ponerse de acuerdo para decir, bueno, pero ponémonos de acuerdo de un equilibrio, bueno, no llegaron al hecho más razonable de renunciar a la energía atómica. O por lo menos de renunciar a un uso bélico de la energía atómica. Me parece que se pararon antes, diciendo, igual, tenemos armas que pueden destruir el mundo, tanto nosotros que vosotros. No me parece una garantía. Y ahora la tecnología está andando a un poder que pienso parecido, pero sé muy poco de esto. Nostalgia.
Los viejos tienen nostalgia. Pero más que nostalgia, por lo menos lo que estoy viviendo, me parece que sea una necesidad o un deseo de decir a los niños de hoy que nosotros fuimos niños y que vale la pena serlo. Y por lo cual es una oferta de nuestra experiencia, de nuestra vida pasada, como una vida que era muy pobre. Yo soy hijo de la guerra, por lo cual viví mi infancia sin nada, a nivel económico, en una familia humilde, pero lo considero una gran suerte. Una ciudad bombardeada, una ciudad llena de ruinas, era un lugar estupendo para jugar. Lo digo casi con vergüenza porque los que me escuchan pueden imaginar que era muy peligroso. Amigos han perdido dedos y manos porque dentro de las ruinas había bombas, pero efectivamente era una ciudad que, como los adultos la habían casi abandonada, para nosotros niños era una... Yo viví una infancia de pobreza que era el máximo por el juego. Se jugaba con nada y se jugaba siempre. Claro, jugar con nada significa desarrollar mucho la creatividad y a lo largo de la vida es un regalo. Soñar... ¿Con qué soñás? Por una parte, soñar que los niños de hoy puedan repetir nuestra experiencia con toda la riqueza que tienen, con todas las posibilidades. Yo encuentro que están viviendo una vida muy pobre, pegada a una pantalla, pegados a la mano de un adulto, con 8 horas de escuela. Yo no soportaba 4, por lo cual creo que no pueden vivirlo muy bien. Sueño que los adultos de hoy sepan acordarse de su infancia y no negarla a sus hijos, hijas. ¿Y con qué escuela soñás? Aquí habremos... Es infinito, pero... No, simplemente sueño con una escuela querida por los niños. No sé imaginar a qué sirve una escuela odiada por los alumnos. Lo normal, se considera totalmente normal que los alumnos se aburren. Esto es casi lo mínimo, mínimo sindical. Nos pasó a todos. Que pasó a todos. Obvio. Pero si pensamos que si se aburren no aprenden, hay que explicar a qué sirve esta escuela. Porque aburriéndose no se aprende. Y esto es una contradicción impresionante. Son 10 años obligatorios, con un gasto enorme a nivel público. Espero que no me escuche vuestro presidente, porque si no... Pero es así. Y no estoy diciendo que la escuela no sirve, estoy diciendo que sirve otra escuela. El tema es que otra escuela es posible, existe desde siempre, que son los maestros que han sido nuestros maestros, por lo menos mis maestros, que son Paulo Freire, Le Cossettini, que son Korczak, que son Freinet. Son estas personas que vivieron otra escuela, queriéndola, mientras la mayoría de los docentes de hoy
viven mal también profesionalmente la escuela y se enferman. En Italia la enseñanza es una de las profesiones con más enfermedades profesionales. Y no se entiende, trabajan con niños. Y hoy, y podemos considerar esto como una, porque es una conclusión formal. Hoy tenemos una ley internacional, que es la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional por lo cual tiene una dignidad y un valor jurídico muy alto, más alto de las reformas, de los programas y tal, que dice algo sobre educación. El artículo 29 dice: los estados convienen que la educación sea encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y sus capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. Más o menos es entre comillas. Esto es impresionante cómo esto describe exactamente la escuela de estos maestros raros que decía que siempre hemos tenido, pero eran pocos. Y no lo propone, lo impone como modelo de todos los países que ratificaron la Convención. El hecho clamoroso es que todos los países del mundo ratificaron la Convención. ¿Y qué significa? Si la escuela tiene que desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad del niño, de este niño y de esta niña, es evidente que no puede hacerlo con un programa ministerial que nace, no sé si a Buenos Aires o en cada una de las provincias, igual, y representado por libros de textos que son igual para todos los niños. Hay que ayudar a los niños, porque la personalidad de un niño ni la conoce el niño. Por lo cual, lo primero hay que ayudar a los niños a reconocerse, a sacar de adentro sus características, sus personalidades, sus actitudes, y después ayudarlo a desarrollarla. Esto debería ser papel y de la escuela y de la familia. Y claro que esto es un recorrido totalmente distinto de la escuela que yo viví, que vivieron mis hijos y mis nietos, y es la misma escuela que han hecho estos maestros. Y es una escuela que normalmente le gusta mucho a los niños. Nosotros estamos comprobando con algunas escuelas que estamos siguiendo con estas características que los niños quieren no solo la escuela, sino no quieren que la escuela se pare por el fin de semana, porque la viven con gusto. Y naturalmente una escuela de este tipo, dos cosas puedo decir. El otro día en la universidad presentaba este problema y daba 3 consejos, 3 elementos. Después tendremos que hacer otro por otra hora, pero para ser muy... Me voy para Italia y lo hacemos. Muy breve. Lo primero hay que formar maestros por esta escuela, mientras que los maestros de las universidades la están formando por la otra escuela. Una escuela donde los maestros enseñan y los alumnos deberían aprender. Esta nueva escuela, de la cual habla la escuela, es una escuela donde los protagonistas no son más los maestros, sino los alumnos. Por lo cual, cambiar la formación de los docentes. La segunda es renunciar al aula, que es un lugar absurdo, donde se pasa muchísimo tiempo sentados y callados, haciendo de todo en el mismo lugar. Esto tiene una capacidad de motivar y de animar nula.
estaba diciendo bajísima, pero no, menos, nula. ¿Y qué proponer? Proponer talleres y laboratorios, es decir, lugares significativos donde niños y niñas pasan, por lo cual la jornada escolar no sea una estancia, callados y sentados, sino un recorrido entre lugares distintos donde se proponen cosas distintas y significativas, esperando que cada uno encuentre lo suyo. Y cuando lo encuentra y lo reconoce, pueda dedicarse a esto especialmente, si no exclusivamente, pero especialmente a esto. Y tercero, mezclar las edades. Tener separadas las edades o tener, el otro día la universidad decía, tenemos que pensar que un aula es como un grupo de 20, 30 gemelos. Es ridículo. Ridículo tener gemelos que están juntos. Es como una película de horror. Y al contrario, niños de todas las edades, por ejemplo, de primaria o de primaria y secundaria, esto depende, se puede pensar de muchas maneras, se crean dinámicas sociales muy complejas y muy interesantes entre pequeños y grandes, donde hay una colaboración, una imitación, una sensibilización, por lo cual, a pesar que se aprende más, y tenemos bastante datos que lo comprueban, se aprende una cosa que normalmente en la escuela se aprende muy poco, se aprende a vivir. Como te conté, y esta es la última pregunta, este proyecto se llama Rato y siempre me gusta cerrar preguntando ¿a quién le pedirías un rato para hablar y de qué? A jóvenes padres, para que se atreven a tener hijos y no uno solo, porque criar un hijo solo es muy complicado, más complicado que varios, y también es complicado ser padres de uno solo. Y claro, reconociendo que los niños tienen derechos, y por lo cual desde el primer día que nacen se reconozcan sus derechos a la autonomía, que no es algo que podemos programar diciendo, sí, lo hemos hablado con mi mujer o con mi marido, y cuando tendrá 12 años o 13 años, no. La autonomía empieza pocos minutos después o en el mismo momento del corte del cordón umbilical y no debería terminar nunca, y todos los días debería aumentar un poco. Y este juego de la autonomía es un poco el juego de la educación y de la relación. Si la relación es buena, la autonomía crece, y cuando los niños se van de casa, significa que hemos conseguido ser buenos padres. Muchas gracias, Francesco, por tu tiempo y por la predisposición para conversar. Gracias.